con la segunda sesión del taller. Voy a hacer una breve presentación de introducción. Y antes que nada, les solicito confirmarme si se ve bien la pantalla que estoy compartiendo. Ahí normalmente está en pantalla grande, veo pulgares arriba, así que empiezo entonces con esta breve introducción. Bueno, les saludamos y les agradecemos de nuevo a todos los participantes de la sesión del día de hoy, que corresponde a la segunda sesión de este taller de cuentas de flujo de materiales organizado en el marco de la Red Regional de Información Ambiental, o REIN por sus siglas en inglés, específicamente para su grupo de trabajo en cuentas de flujo de materiales. De nuevo, nada más reiterar que originalmente en el programa estaban planificadas 5 sesiones para esta semana, pero el día de ayer no tuvimos sesión, así que, bueno, los que por si no lo sabían, ayer no se perdieron ninguna sesión y esta corresponde a la segunda sesión del taller, que estará enfocada en la extracción interna. De nuevo, reiterar que mi colega Javier Neme, oficial de programa de la unidad Science Policy, es quien estará impartiendo el taller esta semana. Y con esto le cedo la palabra a Javier para empezar con la sesión del día de hoy. Adelante, Javier. Muchas gracias, Santiago. Muy buenos días. Bienvenidos. La sesión de hoy, nuestro encuentro de hoy, va a estar enfocado en extracción doméstica de 3 categorías. Si alcanzamos y tenemos tiempo, vamos a avanzar con 3 categorías. Complementa y continúa lo que estuvimos viendo el día lunes. La extracción doméstica es la primera de las tablas que se completa. Podemos empezar por cualquiera, claramente, pero es la que se completa habitualmente más rápido porque es la que tiene datos propios del país. La idea original de ir preparando una presentación y extrayendo del manual las tablas para mostrar la hemos cambiado porque nos pareció más apropiado navegar el manual que vamos a compartirles sobre el final de esta sesión, la versión traducida de este año del manual al español, a partir de su publicación original en inglés de hace 3 años. Entonces vamos a ir navegando para también ayudarlos a familiarizarse con el material que les vamos a compartir y que constituye la base metodológica para avanzar con las cuentas. La extracción en sí nos va a permitir analizar las principales categorías a un nivel de detalle que después nos permite avanzar mucho más rápido cuando pasamos a las tablas siguientes de comercio exterior y las últimas 2 tablas que tienen alguna particularidad que la vamos a ver entre el día de mañana y el día viernes. Entonces, como mencionó Santiago, hoy vamos a comenzar con la extracción doméstica y antes de poder de pasar a siguiente, por favor, a ver específicamente el material del día de hoy, quisiera consultar y pueden responderlo por chat, pueden tomar el micrófono, si pudieron revisar un poquito este breve repaso muy sencillo con indicador de verdadero o falso de algunas de las premisas que resumen los temas que tratamos durante el día lunes. Si hay alguna pregunta con respecto a esto, alguna intervención, algún comentario, más que bienvenido. Vamos a dar un par de minutos. Sí, cualquiera quiere tomar la palabra, lo puede hacer directamente o escribir por el chat o levantar la mano si tienen alguna duda sobre estos conceptos clave o esta guía de repaso que tenía el objetivo de justamente prepararlo mejor para las sesiones del día de hoy y los siguientes días que abordarán aspectos más detallados de la contabilidad de flujos materiales. Insisto, era un breve repaso, no es de ninguna manera una evaluación, es simplemente una guía que nos permite medir si los principales conceptos que mencionamos el día lunes están claros. Creo que alguien mencionó, aquí levantó la mano, ¿puede ser? Sí. Adelante. Héctor David, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Héctor Aldín de México. Me queda una duda con el punto 2, porque comentábamos el día lunes que los materiales, o más bien dentro de los materiales de la metodología, no se incluían los recursos hídricos. Sin embargo, lo veo ahí al final.
Por eso la idea es indicar si esto es verdadero o falso, si esta afirmación es verdadera o falsa. Ah, ok, entonces falta. Y ha descubierto la trampita por la cual es falsa. Y bueno, aprovechando, entonces del punto 1 también sería falso porque la cuenta de flujo de materiales analiza los intercambios al interior de la economía, ¿no? Cuando llegamos a huella material es cuando podemos ver la relación con otros países. Incluye el intercambio de materiales específicamente en unidades físicas con otros países, pero lo que falta en la afirmación 1 es que analiza los intercambios con el ambiente, no solamente un intercambio a nivel económico, sino justamente por el ambiente, y ese es el motivo por el cual el PENUMA y nosotros estamos aquí reunidos. Intercambia con otras economías y con el ambiente. Esa es la definición más completa y sencilla de las cuentas de flujo de materiales. Ok, Así de que acuerdo. gracias por la aclaración. Muchas gracias, Héctor. Si cualquier otra persona... ¿Algún otro comentario o consulta? Si no, a modo de síntesis, les menciono que las 7 afirmaciones son falsas. Simplemente eso. Todas contienen algún faltante, alguna omisión, algún error conceptual. Eso es simplemente a modo de conclusión de este breve ejercicio de repaso. Si estamos entonces, si hay alguna duda con respecto a esto, podemos hacerla ahora mismo o como mencionamos durante la sesión del lunes. Tomen el micrófono, levanten la mano, no es una disertación esto, simplemente una presentación abierta a intercambio. La siguiente, por favor. Entonces, hoy vamos a comenzar con la categoría de biomasa. La definición no requiere la mayoría de nosotros entiende lo que es biomasa, no requiere mayores precisiones. Se define como toda la materia orgánica no fósil, y esto ya entendemos por qué, porque para el combustible fósil hay una categoría, para la materia fósil hay una categoría de origen biológico. ¿Por qué tiene relevancia para nosotros? Bueno, por lo que representa en términos de alimentación humana de las especies de las cuales nos alimentamos y que criamos nuestro ganado, porque es materia prima además para industria textil, para papel y por utilizar en algunos casos para construcción. Desde el punto de vista de nuestra contabilidad, toda la biomasa vegetal extraída por el ser humano y por los animales que el ser humano cría es parte y ingresa a la contabilidad. La pesca silvestre, no la de acuicultura, la pesca silvestre, es decir, poblaciones salvajes que el ser humano va y toma, se incluye. La caza, que está con S, perdón, pero es con Z, hay un error ahí, perdón, es la caza de cazar. Y finalmente la recolección. Pedimos disculpas por ese error, creo que ha sido un error de tipeo mío. No incluye los productos ganaderos, no incluye la carne, no incluye los huevos producidos por las aves, no incluye la leche, ni ninguno de los derivados por motivos que ya mencionamos en la reunión pasada. A nivel global, el 30%, esto es un promedio, de la extracción doméstica corresponde a esta categoría, a la de biomasa, y tiene claramente la extracción doméstica, estamos hablando, tiene una variación enorme de un país a otro, ese promedio de 20 está en un rango, o sea, el promedio de un rango que va de 0,1 a 20, claramente está pesado por número de habitantes, toneladas per cápita por año. Y finalmente, ¿por qué tiene importancia el estudio de la biomasa y las cuentas del flujo de materiales vinculados a biomasa? Por lo que representa en términos de ocupación y transformación del suelo, incluidas las actividades agrícolas, ganaderas y de silvicultura, por las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono y metano, por la producción de químicos que se requieren en muchos casos para fertilizantes como plaguicidas, como pesticidas, y al mismo tiempo por el enorme consumo de agua que tiene el sector, que ronda a nivel global en el 70% de los usos consultivos más importantes, insisto, siempre son promedios mundiales. El ir completando las tablas, el ir consiguiendo la información para completar las tablas de esta categoría nos va a permitir obtener para el final esta tabla de indicadores que dijimos que es la tabla F, que surge de forma automática, específicamente para biomasa, pero por supuesto podemos conseguir este indicador para las 4 categorías agregadas. La siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer ahora, vamos a ir mirando las tablas del manual. Una pregunta específica, me parece que de la lámina anterior. ¿Qué significa la sigla CUSS? Cambio de uso del suelo y silvicultura.
Y también veo que Denise Calderón, tenés la mano levantada, así que adelante si tenés una pregunta relativa a lo que se está presentando. Buenos días. Mi Buenos pregunta días. va hacia el tema del impacto ambiental. Se indica que hay un escaso reporte, sí, efectivamente, y mi duda es qué recomendaciones nos brindan para registrar numéricamente esos eventos particulares que se dan durante la extracción de productos en el caso de países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Los eventos que se producen por el uso de pesticidas, ya sea en salud ocupacional por parte de los agricultores o también hacia el ambiente, como son desechar de manera inadecuada los restos de pesticidas, los envases, o también la aplicación indiscriminada y mal hecha, ¿no? Que genera impactos al ambiente. ¿Cómo es que van registrando numéricamente esos eventos? También en la extracción de minerales hay impactos bastante evidentes en cuanto a la población que es circundante a la a las unidades mineras. Eso también hay bastante marcado acá en el Perú, en lo que es Pasco y Junín. Eh, los reportes son usualmente cuando hacen denuncias ambientales, la entidad responsable va, hace una supervisión, toman datos de monitoreo, pero no veo que se registre de manera ordenada, de tal manera que se pueda ingresar en esta contabilidad. Me gustaría, ¿qué sugerencias nos pueden brindar? Bueno, eso es muy buena pregunta. Como nosotros mencionamos al comienzo de este taller, la descripción del diagnóstico del impacto ambiental es algo de las actividades productivas o extractivas, es algo complejo y la contabilidad de flujo de materiales, este sistema, este abordaje, permite al menos dimensionar en términos físicos esto. Claramente no mide el impacto en salud, sino mide simplemente los materiales que se mueven en la economía y el ambiente que pueden tener un impacto en salud. Ahora, mencionamos dos temas importantes. Uno, el impacto en la salud de las actividades agrícolas, fundamentalmente la aplicación de agroquímicos, y otro, el vinculado a la actividad minera. Hay muchas modalidades de producción agrícola y de producción minera que tienen insumos que producen un impacto, que utilizan productos que tienen un impacto en la salud humana y en la salud del ecosistema, y otros que no. Existen buenas prácticas para eso. En el caso de salud, por ejemplo, que es un tema muy discutido porque a veces no existe el nivel de detalle y desagregación en los reportes de enfermedades o de afectaciones que puedan discriminar si el componente es de origen ambiental o no. La fuente más importante que tienen los países y que utiliza la OMS para sus estadísticas globales es el registro administrativo, es decir, la consulta a centros de salud, hospitales, clínicas y a otros prestadores de servicios de salud que pueden discriminar para los reportes y estadísticas de su morbilidad cuáles pueden atribuirse a factores ambientales. Y esto podría incluir, cuando se hace un estudio casuístico regional, la vinculación con la aplicación de ciertos agroquímicos o la proximidad a alguna zona de explotación minera que pueda tener algún residuo que impacte en la salud. La actividad minera es muy amplia, tiene diferentes niveles de intensidad y tiene diferentes procesos de producción. Algunos utilizan sustancias químicas que son muy nocivas, que se utilizan para hacer el crecimiento y beneficio de los minerales. Otras no producen prácticamente ningún tipo de transformación, que es el caso que vamos a ver hoy de minerales no metálicos, pero sí pueden afectar la calidad del aire, por ejemplo, del recurso hídrico, por el material en suspensión. Entonces, la respuesta general sería el registro más confiable que se tiene a nivel oficial, lo que utilizan las bases de datos internacionales, son los registros administrativos de los centros y los prestadores de salud. Hay muchas otras estimaciones y muchos otros estudios de aproximaciones de cuáles pueden ser esas enfermedades, pero atribuibles a causas ambientales, pero también generan ciertas dudas y hay una puja muy importante entre algunas ONG que tienen información aparentemente muy sólida y que los gobiernos o los organismos internacionales no pueden tomar justamente por no tener una metodología validada. Pero es una respuesta que no, es una pregunta que no tiene una única respuesta, sí una orientación, y me animaría a decir que es justamente el registro
de los centros de salud el que puede ser la fuente más confiable en cuanto a detectar la afectación, no en cuanto a qué medidas implementar para disminuir esa afectación o ese impacto negativo en la salud. Eso no está incluido ahí, escapa a los alcances de este curso, pero este curso, este manual nos permite identificar, como dijimos, no solo el número agregado final, que es el objetivo último que perseguimos, sino que durante ese proceso de construcción se van identificando renglones como, por ejemplo, el uso de fertilizantes que puede ser de utilidad para otro sector. Y en eso creo que radica mucho más el valor que el número final, que sí nos interesa claramente, sino el camino, el proceso de acercamiento a ese número, de construcción de abajo hacia arriba de ese número, y las actividades y los volúmenes de materias implicados que estamos obligados a revisar para construir ese número. Gracias. Si no hay ninguna consulta. No, por favor, gracias, me gusta. Pasamos al manual, entonces. No, vamos a saltar del manual. Vamos a ver entonces categoría biomasa en el manual. Y justamente la idea era poder compartir con ustedes. Este es el capítulo 2 del manual que hace referencia a extracción doméstica. Toma las 4 categorías que sabemos que por fines de nomenclatura, como la tabla A corresponde a esta extracción doméstica, todas las categorías que están aquí van a comenzar con la tabla A y empezamos en la tabla 2.1 que tiene una rápida clasificación de cuáles son los productos que vamos a incluir, que vamos a medir en términos de cuánto produce la producción nacional de biomasa, que entra en la categoría grande de cultivos, la A111 con su apertura, la que tiene que ver con los residuos de los cultivos, que vamos a tratar ahora un poquito más en detalle, lo que es madera y finalmente lo que es la extracción y la recolección silvestre, que es esto que yo les decía de no son poblaciones que son controladas o gestionadas por el ser humano, sino que son poblaciones naturales que existen en libertad y que el ser humano va y toma de allí algunos ejemplares para alimentación. La tabla 22A, perdón, no, vamos a la figura, perdón. Todos los capítulos incluyen y cada una de las categorías algo que nos gusta mucho y que es un árbol de decisión. Y esto es una de las primeras cosas que podemos mirar cuando encaramos el desafío de establecer la contabilidad. Esta evaluación nos va guiando en preguntas y respuestas de sí y no, y que nos va orientando sobre dónde podemos conseguir la información. Y en algunos casos si todas las respuestas son no, llegamos a una conclusión un poco desalentadora, que es que no se puede construir la cuenta en ese caso. Pero, por ejemplo, vamos a ver en detalle lo que es el árbol de decisiones para la recopilación de extracción doméstica y producción nacional de biomasa. Si el gobierno tiene datos y los recopila, si la respuesta es sí, entonces existen datos tal como se recopilan y se envían a FAO. Esta pregunta es importante, ¿por qué? Porque en la mayoría de los países los gobiernos ya tienen una cierta gimnasia en interactuar con la FAO y pueden y envían habitualmente datos oficiales a la FAO. Ese ejercicio de reporte a la FAO, que además es resultado de un ejercicio interno, de una estadística interna, permite ya un muy buen avance. Y si tenemos ese reporte a la FAO, las categorías de FAO son homologables, ya lo vamos a ver sobre el final, a las categorías de nuestros flujos de materiales, por lo tanto podemos utilizar y completar la tabla. Si lo reportamos a FAO, si no lo reportamos a FAO, podemos preguntarnos si existen datos nacionales, a pesar de no reportarlo a FAO, porque no es obligación de los países hacerlo, que recopilan esas estadísticas. En ese caso, si tenemos esos datos nacionales, lo que podemos hacer es si los estamos recopilando, aún sin reportarlos, podemos homologarlos y establecer concordancia, para completar la tabla. Si no lo hacemos, deberemos contactar a alguna institución experta que nos permita, a partir de nuestra clasificación de la producción nacional, establecer las mejores correspondencias con categorías y de esta manera completar la tabla correspondiente a las extracciones. Si el gobierno no compila ninguna estadística vinculada a algo, que es algo muy poco frecuente, lo ideal es contactar a expertos o a alguien que nos pueda orientar y dar una primera estimación sobre la producción nacional de los cultivos y de las actividades de silvicultura y de pesca.
Si no tenemos nada de esto, no podemos contactar ningún experto, no podemos avanzar con este, por lo menos este renglón de las cuentas, y debemos dejarlo. Si pasamos a la tabla 2A, la tabla 2A nos muestra generalmente las estadísticas de extracción nos dan los volúmenes que produce una determinada tierra agrícola. Aquí hay un ejemplo para algunas regiones de lo que se produce, pero nosotros sabemos que no todo lo que existe como biomasa en el terreno de cultivo entra finalmente a la economía, que es nuestro criterio para poder contabilizarlo. Gran parte o alguna parte, esto es variable, de lo que se cultiva queda en el terreno, y el destino de lo que queda en el terreno pueden ser dos: que pueda ser reaprovechado o que finalmente quede en el terreno y se utilice como parte de abono o que sufra un proceso de degradación natural. Recordemos que el criterio para que ingresen las cuentas de flujos materiales es que vaya a parar a la compleja maquinaria económica de los países. Entonces, se han establecido algunos factores de cosecha que son estimaciones muy bien fundadas a nivel regional de cuánto de lo que se cosecha, qué relación hay entre lo que se cosecha y lo que queda en el terreno de cultivo, o lo que queda en el caso, imaginemos que hay una actividad pesquera, cuánto se pierde de lo que se extrajo allí. Esto muestra para algunos cultivos simplemente una referencia en diferentes regiones, cuál es esa proporción. Por cada unidad que se cosecha, cuánto queda en el campo de diferentes cultivos. Y la tabla B, la siguiente, la tabla 2B, nos muestra el factor de recuperación, es decir, de lo que sabemos o de lo que estimamos que queda en el terreno de cultivo, cuánto de eso es aprovechado, como cama, como un espacio para animales, como material energético, como alimento de otras especies que pueda ser utilizado. Entonces, eso depende, por supuesto, del tipo de cultivo, del tipo de explotación y de la región. Siempre que podamos, esto lo vamos a repetir, siempre que podamos contar con coeficientes locales, con datos locales de los expertos que manejan el tema, podemos reemplazar estos valores y vamos a verlo en la tabla sobre el final. Y si no contamos con eso, podemos recurrir a estas estimaciones globales que no son malas y nos permiten una mejor aproximación. Perdón, que Germán Darío, levantaste la mano. Adelante, Germán. Pregunta, adelante. Hola, ¿qué tal? En relación a la categorización o a las clases de material que mostrabas en la tabla inicial, digamos la de cultivos primarios. Eso. La 2.1. Sí, la eso. 2.1. Eso. Claro. Sí, más arribita. La de biomasa. La biomasa. Esta de acá, clasificación. No, más perdón, arriba. al Esa, inicio, ahí, claro. esa. Bueno, pregunta. Me imagino que también entiendo yo que el estándar da cierta flexibilidad para, en caso tal de la realidad económica nacional de cada país, meter de pronto alguna clase de material adicional. Ejemplo puntual. Nosotros en Colombia, café es un producto de nuestra realidad económica relevante y pues digamos que la pregunta es si podemos incluir de pronto un A1.1.3 en café, como digamos que, o es obligatorio agruparlo en otros cultivos. Muchas gracias por la pregunta, Germán. Y muy bien y muy oportuno el momento en que la hiciste. Aquí estamos mostrando una clasificación resumida. Cada una de estas se abre en otras categorías que seguramente incluya el café, pero en el caso de algún producto, y vamos a ver inclusive las correspondencias entre esto y los códigos de FAO y la clasificación central de productos, si no llegara a estar el cultivo mencionado aquí, por supuesto que el país lo tiene y lo debe incluir, porque es justamente el objetivo esto es que sirva a los fines nacionales. Si hay alguna línea, alguna clasificación que no incluya el producto de interés, por supuesto que el país lo puede incluir, idealmente tratado en las toneladas y bajo algunos estándares que vamos a ver que permiten sumarlo y hacer parte de la cuenta final. Pero sí, totalmente. Vamos a Sí, ver lo preguntaba por el tema de café y el tema de flores, que en nuestra realidad económica, pues, bueno, o sea, son, digamos, relevantes y representativos. Listo, gracias. Sí, pero por supuesto que sí. Entonces, pasemos a la tabla 2.3, si no me equivoco, mostraba la 2.2b, perdón, los factores de recuperación, dijimos que había, que tiene que ver con qué proporción de lo que quedó en el campo puede ser utilizado con otros fines, y en este caso, si utilizado con otros fines que tienen algún impacto económico, lo consideramos, independientemente del fin para que se utilice. Aquí aparece, como siempre, una estimación
de esos factores a nivel regional, pero si contamos con datos locales, por supuesto que los reemplazamos. La tabla 2.3, en el caso, dijimos que el ganado en sí, es decir, el conjunto de animales criados para alimentación o para producción de algún derivado, no entra directamente la masa de esos animales, no entra en la contabilidad, pero sí nos interesa la cantidad de alimento que les damos. Entonces, hay algunas, como siempre, estimaciones globales de cuánto consume cada tipo de ganado en un año. Aquí tenemos alguna estimación en las toneladas que utiliza cada individuo adulto en un año para el gran grupo de ganado: bovino, ovejas y cabras, caballos, mulas y asnos. Esto tiene que extenderse, por supuesto, al ganado aviar, ¿no? Hasta el cultivo de aves. A falta de mejores conocimientos de cuánto consume cada uno de estos animales, si tenemos una estimación o un dato certero de cuántos de estos animales tenemos, podemos estimar cuánto consumen al año. Y con esa estimación, ese alimento que le damos al año, identificamos su origen y lo incorporamos en la tabla de biomasa. Esto en el caso ideal. Aquí hay una muestra simplemente para 2 sistemas de cultivo en la tabla 2.3. En la tabla 2.2 sistemas de cultivo, ¿no? El tradicional, que es un poco más intensivo, más tecnológico, muestra claramente que los animales consumen más, y esto también explica por qué, desde el punto de vista de la rentabilidad, a veces es mayor, porque consumen más, crecen más rápido y pueden pasar a la venta en forma más rápida. Tenemos para algunas regiones, como siempre, algunos coeficientes que nos permiten estimar cuánto consumen los animales que hacen pastoreo, ¿sí?, en toneladas por año para diferentes regiones. Y esto nos sirve, como digo, cuando conocemos la población de la que estamos hablando. Si tenemos el número de cada uno de estos ganados, podemos hacer una muy buena estimación, asumiendo, por supuesto, que son todos adultos, o separando por escalón demográfico nuestro rebaño, hacer un cálculo de cuánto consume. Ahora, podría pasar, vamos a ver la tabla siguiente, es la tabla 2.5, que no tengamos el número de animales, pero que tengamos una idea de la producción que hacen estos animales. Es decir, yo no sé cuántas vacas lecheras tenemos, pero sí conozco de un territorio de mi país la producción lechera. En ese caso, existen también estudios que permiten estimar cuántos kilogramos de alimento hacen falta para cada unidad o para cada litro de leche que se produce. Esto, por supuesto, tiene enorme variabilidad por el tipo de práctica, por la raza, por el estado fisiológico del animal, por la región, por el tipo de cultivo y sobre todo por la especie involucrada. Pero estos coeficientes nos permiten una muy buena aproximación, a falta de otras, para estimar a partir de la producción cuántos animales generaron, o qué biomasa de animal generó esa producción, y a partir de ahí estimar, dando un paso más, cuántos alimentos comieron estos animales. Eso es lo primero. Tenemos en la tabla 2.6 algo similar, pero ya un poquito más separado. Dijimos que podemos calcular de la producción cuánto alimento consumió un animal para poder hacer esa producción. Lo que podemos preguntarnos es si podemos dar un pasito más y definir cuánto de eso es forraje bruto y cuánto es un alimento provisto, un alimento balanceado o procesado provisto por el ser humano. También hay, por supuesto, variaciones en cada explotación dentro de cada país, pero existen coeficientes promedios regionales que nos permiten hacer este cálculo, entonces, de qué porcentaje de alimentos que le damos es su forraje bruto o es producto de un alimento procesado. Con esa estimación podemos llegar a completar con más certidumbre y con mayor precisión la tabla e ir avanzando en el cálculo de los números finales. Pasando a la siguiente categoría, lo que tiene que ver con, esto tiene que ver con cultivo y biomasa para pastura. Pasando a la siguiente categoría, es mucho más sencilla esta tabla. Insisto, vamos a ver las tablas de conversión que nos permiten relacionarlas con las categorías que tenemos que medir, y vamos a ver, antes de pasar a no metálicos, un ejemplo de las tablas, cómo se completaría. Muy sintéticamente, aquí hay una estimación de 2 grandes categorías de madera que, por supuesto, tienen variación
regional y variación específica, y tiene que ver con la densidad del metro cúbico de una que tiene metro cúbico de una cantidad de madera. La densidad nos permite pasar de unidades de volumen claramente a unidades de peso, que son las que nos interesan a nosotros. Aquí hay una aproximación muy grosera a lo que es coníferas, no coníferas, que son desde el punto de vista de la silvicultura dos grandes categorías de cultivo. Hay una media, en el caso para Europa, que tiene 80% de coníferas, de cuántas toneladas de madera estamos trayendo por cada metro cúbico. Y hay un factor importante acá, que no lo mencioné en la categoría anterior, es simplemente un tecnicismo, y que tiene que ver con el grado de humedad que tiene. Nosotros sabemos que los cultivos, al momento de sacarse del sitio de producción, tienen una cantidad determinada de humedad, un contenido determinado de agua. Existe un criterio de FAO de ciertos cultivos, tomarlos tal cual salen medir el peso tal cual sale del sitio de producción, de la tierra de cultivo, pero para algunos que tienen un gran contenido de agua y que eso varía enormemente a medida que se secan, el caso más claro son los cereales, se establece un estándar de contenido de agua a partir del cual se mide la producción. Estos son tecnicismos que se van a incorporar después y que se consultarán con los expertos a la hora de hacer los cálculos. Yo simplemente quería mencionarlo porque no todo pesa igual apenas está de cuando se lo deja estacionar o se lo seca intencionalmente. Aquí tenemos entonces el caso de la madera. ¿Y por qué hablamos de metros cúbicos? La unidad está en inglés, metros cúbicos sólidos. Es porque la unidad de comercio de la madera en muchos casos no es la tonelada, sino que es el metro cúbico. En ese caso necesitamos convertir esa unidad a la unidad de peso tonelada por año, que es la de nuestro sistema. Si pasamos a la... Ya terminamos, ¿verdad? Con esto. Entonces, antes de pasar a la siguiente categoría, vamos a hacer una rápida mirada a las tablas para que tengamos una idea de, este es nuestro espacio de trabajo final, nuestra tabla. Como dijimos, las tablas que empiezan con A tienen que ver con extracción doméstica. Entonces, ¿qué vemos en la extracción doméstica? En la tabla A, la primera categoría, que es la categoría mencionada como 1, la A1 tiene que ver con los cultivos. Allí tenemos los cultivos, los residuos de los cultivos, utilizados o no utilizados, la madera y la cosecha silvestre. ¿Por qué no hemos incluido no hemos hecho mayor hincapié en esto? De las categorías de biomasa, posiblemente la más desafiante a la hora de medir y la que tiene mayor incertidumbre es la de cosecha silvestre. ¿Por qué? Porque no existen estadísticas en muchos casos oficiales sobre esto, sí para pesca en algunos casos, pero para muchos países en desarrollo esto es una actividad de subsistencia y no existe una métrica de cuánto se está extrayendo. En el caso de tenerlo, por supuesto los datos ingresan en toneladas para la pesca. Recolección de plantas acuáticas silvestres, eso en la mayoría de los países de la región no tiene importancia, en otras regiones del globo sí lo tiene. La captura de animales terrestres tiene una importancia capital para algunas economías, algunas comunidades que viven de eso, pero que a los fines de la contabilidad ambiental o no tenemos estadísticas ciertas o para la mayoría de nuestras economías representa un valor tan pequeño que en el caso de no tenerlo no va a influir en el error que hacemos en nuestros cálculos. Entonces, en el caso ideal, completamos la columna que corresponde a cada año que están aquí. Hemos mencionado, comenzamos una serie histórica del 2010, pero por supuesto podemos comenzar tan atrás como podamos. Tenemos datos del 2000, lo hacemos, y si no, desde 2020 en adelante, los datos que dispongamos, en toneladas para cada una de estas categorías, más las que mencionó, por ejemplo, Germán, que van a ir apareciendo a medida que abramos cada uno de estos renglones. En la primera tabla de las naranjas, tiene la pestaña naranja, la correspondencia de SDMX, tenemos eso que les mencionaba yo al principio. Hay varios sistemas de codificación de los productos, de los cultivos en este caso. El SDMX es el estándar adoptado por la comunidad estadística internacional. La mayoría de ustedes, de los que están en los INES, los conocen. Es para el estándar de intercambio de datos y metadatos. Tienen su propio número y esas categorías, que aquí está como MF1, MF2, tienen su correspondencia con los cultivos de nuestra contabilidad. Entonces, si alguien está analizando o llevando estadísticas de su cultivo bajo este sistema SDMX, puede rápidamente encontrar la correspondencia entre esa categoría y la categoría de nuestra contabilidad de flujo de materiales. En la siguiente pestaña, naranjita del compilador que les hemos dado,
tenemos lo mismo para correspondencia de FAO. FAO tiene clasificado, si no me equivoco, unos 200 y algo de productos, más de 200 productos primarios y procesados. Estos productos tienen su correspondencia con nuestra contabilidad, así que cualquiera que evalúe o que ya esté haciendo estadísticas de cultivo bajo criterios de FAO, y eso es la mayoría de los países de la región, puede hacer rápidamente una conversión de eso a las categorías nuestras e ingresarlos en su contabilidad de flujo de materiales. La siguiente pestaña nos permite hacer un cálculo de los residuos. Dijimos que podíamos hacer una estimación conociendo el factor de cosecha y conociendo el factor de recuperación. Podemos hacer una primera estimación de cuánto queda y cuánto estamos aprovechando en nuestra economía. Para eso vamos a ingresar aquí en el factor de cosecha, imaginemos de ejemplo el cultivo de cada uno, un factor de 2, vamos a imaginarnos, es decir que por cada unidad que cosechamos nos quedan 2 en el campo, y de eso un factor de recuperación de 0.75. Imaginemos ahora que en el 2 quiere decir que el 75% de eso que nos quedó lo estamos recuperando de alguna manera. Imaginemos que en 2010 tenemos 100 toneladas de ese material. Vemos que lo que nos queda arriba es, si no me equivoco, es 150. Es decir, si por cada 100 que producíamos nos quedaban 200 en el campo, y de esos 200 nos quedaba el doble, o sea 200, y de eso el 75% lo recuperamos, eso implica que nos estamos recuperando 150 de ese residuo que nos quedó. Esto, insisto, estas tablas se llenan automáticamente, uno completa las columnas que están en gris y en celeste nos da el resultado. Pero esto utilizando los factores que estamos proveyendo nosotros. Si hay un factor que es mejor que estamos proveyendo nosotros, podemos incluirlo aquí claramente y a partir de eso hacer los cálculos. En la siguiente pestaña hay algo muy parecido vinculado a biomasa. Por ejemplo, para el tipo de animal 1, imaginemos que consume 2 toneladas de forraje por año. Imaginemos que tenemos un porcentaje de ingesta del 50%. Poniendo el número de cabezas de ganado, puede ser 1000, digo cualquier valor, obtenemos arriba automáticamente la biomasa de pastoreo que ese tipo de ganado consume. Perdón, Germán, vi que levantaste la mano, no sé si tenés alguna pregunta con respecto a esto. Sí, adelante, qué bueno. Sí, bueno, hay varias preguntas. Pero bueno, entonces, por lo que entiendo, la estimación de la biomasa pastada es bueno diferenciarla por un porcentaje, digamos, de lo que consume el animal, tratar de diferenciar qué es pasto y qué puede ser alimento, digamos, procesado. ¿Sí es correcto? Exacto. Bueno, eso es un tema. Listo. Otro tema. Entiendo yo que aquí el modelo simplemente me está pidiendo el número de cabezas por cada tipo de especie pecuaria, de ganado. No me está permitiendo, o sea, no me exige diferenciar por sexo o por edades, ¿cierto? No, exacto. Ahí está. Eso es muy importante, porque yo puedo agregar aquí, para acá, yo puedo considerar que el tipo de animal 1 son los terneros y el tipo de animal 2 son las vacas grandes, ¿sí? Aunque en realidad es la misma especie, porque el consumo por año, por individuo, es diferente según la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Sí, pero entonces esa es mi pregunta. Digamos que desde lo conceptual es relevante diferenciar ese tipo de, digamos, de factores. Por ejemplo, el sexo del animal. Un macho seguramente consume más que una hembra y de pronto, pues, más grande o más viejo, pues, consume de pronto un poquito más que uno de novio. Entonces, Sí. es relevante diferenciarlo. Es relevante, es deseable. Si no se puede hacer, uno puede, como siempre, hacer una estimación y decir, bueno, tengo 1000 animales adultos y 200 pequeños. Hago un promedio ponderado de eso y digo, bueno, si 1000 adultos consumen 1 y los pequeños consumen 0,5, hago un promedio ponderado y asumo que tengo 1200 que consumen X. Sí. Y tomo eso como una población homogénea, que no es lo ideal. Listo, vale. Cuando hablamos a veces de los desafíos que tiene que ver es porque, insisto, el número final es uno solo, pero el grado de desagregación que tiene cada una de estas variables puede llegar a ser mucho y puede ser complejo. Algunos países, no quiero tirar muchas flores a Ecuador, pero Ecuador tiene una estadística impecable de los escalones de edad, de la estructura etaria del ganado. Entonces pueden calcular perfectamente para cada uno de ellos el consumo y el número final da sin ningún problema.
Pero en el caso de no tener, se puede hacer una estimación, que es siempre mejor que no tener nada. Por supuesto que sí. Listo, gracias. No, gracias a vos. Finalmente, la siguiente pestaña es muy sencilla, en factores de conversión para la madera, asumiendo que tenemos esta densidad, aquí la podemos cambiar nosotros. Lo ideal es no tocar, si tenemos datos locales, cambiamos las celdas naranjas, o rosadita, clara, rosadita. Si no lo tenemos, utilizamos esto. Entonces, por ejemplo, si ponemos que tenemos 100 metros cúbicos de madera, claramente el resultado nos va a dar que tenemos 52 toneladas, una densidad de media tonelada por metro cúbico. Pero estos factores son los que claramente se pueden reemplazar por los factores locales o por tanta desagregación como haga falta. Si entiendo, Germán, que sos colombiano, ¿verdad? Sí, sí, La sí. producción maderera de Colombia es muy variada y tiene maderas que tienen densidad muy distinta de esta. Entonces, claramente podemos, para cada especie o para cada grupo de especies, podemos establecer una densidad promedio y a partir de hacer los cálculos. De ninguna manera hay que usar esto. Esto se usa cuando no hay mejores números nacionales. ¿Sí? Ok, vale, vale. Y perdón, también veo, me parece que Tobías Bustamante, que tenés la mano levantada. Sí, buenas tardes a todos. Les saluda Tobías Bustamante, Ministerio de Agricultura de Ecuador. Bueno, yo tengo una pregunta ahí. Nosotros trabajamos en la Subsecretaría de Producción Forestal. Si bien, bueno, me disculpo, en la primera reunión, creo que del mes pasado, de socialización, no pude estar presente a tiempo completo y la del lunes, la verdad, no sabía que había una reunión. Entonces tengo unas dudas sobre, primero, si el tema de la extracción se refiere a toda la extracción que hay sobre el suelo ecuatoriano, sobre lo que se exporta, estos volúmenes que ponen ahí de coníferas, no coníferas. Y segundo, si es madera con corteza o sin corteza. Nosotros tenemos los valores con corteza, sin embargo, bueno, en otras ocasiones la OMT siempre pide valores sin corteza, entonces imagino que hay algún factor de descuento ahí. Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy buena tu pregunta. Tuvimos oportunidad de charlarlo muy a fondo con tus colegas cuando hicimos la misión presencial a Ecuador. Y es muy a tiempo tu pregunta. Lo primero es, cuando vemos extracción doméstica o producción, vamos a mirar toda la madera que sale del bosque, independientemente de su destino, y la vamos a contabilizar. Si parte de esa madera es un saldo exportable o tenía destino inicial de exportación, se resta en la tabla de comercio exterior, en la tabla que indica salidas, de manera que el número final no lo está contabilizando en el consumo de los materiales, pero sí sabemos que Ecuador lo produjo y que lo exportó. Eso con respecto a cómo hacer las cuentas finales. Por eso vamos a tener una tabla de exportaciones para poder descontar después y hacer el indicador de consumo interno todo lo que se exportó, así como vamos a adicionar todo lo que se importó. Y lo que preguntaste con respecto a la corteza es muy similar al criterio al de los cultivos. Como decía nuestro colega, en muchos casos en el mismo sitio de explotación se elimina la corteza para no poner una carga necesaria y enviar el material con un ya primer grado de procesamiento. Esa corteza que queda, y estuvimos charlando con los técnicos del Ministerio de Ambiente y de Agricultura, en muchos casos es aprovechada con fines de energía, por ejemplo, en otros casos se deja. Si tenemos una estimación de cuánto de eso se aprovecha con fines de energía, por ejemplo, lo vamos a incluir en el residuo aprovechado. Si no tenemos esa estimación, asumimos que lo que quedó en el bosque es residuo y no ingresó a la economía, por lo tanto, no forma parte de nuestra contabilidad. Pero es muy oportuno lo que acabas de mencionar, porque claramente por cada tonelada de árbol que se voltea no sale una tonelada de madera al sistema económico. Correcto. Eso es muy así. Igual que el resto de ramas o de fustes o de troncos que no tienen una forma adecuada. Hay un sistema de contabilidad muy interesante en Ecuador, por lo que quiero compartir. Y es que hay un registro administrativo de los permisos que se otorgan para explotación, de cuánto se explotó eso, cuánto salió y cuánto quedó en el bosque y qué saldo le queda a cada explotador, a cada empresa o persona autorizada a extraer madera. Y luego hay una fiscalización a través de las guías de tránsito, no recuerdo si el nombre era así, que permite ver si lo que salió del bosque es realmente lo que fue autorizado o no, si está dentro del cupo anual y la extensión que dan o si no.
Y en ese caso planteo una charla interesante con respecto a cuando hay una fiscalización, un proceso de fiscalización, y la madera que se encuentra no cumple con los requisitos, yo la voy a imputar como contabilidad ambiental, digo, a madera ilegal, que si puedo la tengo que contar porque es extracción, o si tiene alguna irregularidad que tiene que ver con madera autorizada, pero que no cumple algún requisito, por ejemplo, las condiciones del vehículo o el mes en el que fue extraído, o la denominación de la especie o el pago de algún arancel. Entonces, esa discriminación, el conocimiento particular de ese sistema es importante a los fines de poder discriminar. Si yo estoy pudiendo contabilizar la extracción no autorizada, ilegal de madera, o si lo que estoy decomisando o que estoy fiscalizando corresponde a una regularidad administrativa de una madera que ya fue contabilizada. Y esto es para no contar dos veces lo mismo. Pero es muy oportuna tu pregunta y esas son el tipo de charlas que hay que tener tema por tema, país por país con los expertos. No hay una regla general para decir la madera incautada es siempre madera ilegal. En muchos casos no es madera ilegal. Era madera autorizada que faltó que cumplimentara un cierto requisito. Así que gracias por la intervención, Toby. Solo complemento la pregunta, mil disculpas. El tema de la madera que se quiere en reporte es madera en rollo, en troza, materia prima. Volvamos un segundito, Santiago, si querés, sobre la tabla 2.1 o la tabla A, si querés. Es madera procesada y madera en rollo, ambas. Ok, me queda claro. Gracias. Creo que si podemos ver la tabla 2 o la tabla A, en la tabla A lo vamos a tener, en la tabla del compilador. En la tabla del compilador. Disculpa. Le agradezco a Santiago porque tenemos que repartirnos entre aceptar los que ingresan, silenciar el micrófono y proyectar. En la tabla A tenemos, ¿ves? Madera y otras extracciones, y leña y otras extracciones. Puede ser el tipo de madera que tiene algún grado de procesamiento. Y el tema de la leña también fue un tema muy interesante de analizar en Ecuador, porque a veces el uso es un poco informal y no hay estadísticas finas sobre esto. Y hay que hacer una estimación a partir de ciertos estudios que hacen algunos organismos, algunas ONG o el mismo gobierno. A veces puede hacer alguna estimación de cuánta leña se extrae del bosque, que en algunos casos es residuo, porque si no residuo aprovechado. Pero esas particulares son justamente lo que motivó que para hacer el piloto en Ecuador viajáramos una semana entrevistándonos día a día con cada una de las áreas involucradas en estas categorías. Entonces, como tenemos un poquito más de tiempo, si no hay mayores preguntas o intervenciones, pasamos a la siguiente categoría. Dejamos intencionalmente metales para mañana porque es un poquito más compleja en cuanto a lo que hay que tener en cuenta. Y vamos a pasar a ver la tabla 2.12. Vamos si querés, a la 10 inicial. La PowerPoint. Lo que es mineral no metálicos. Hay una definición de la OCDE amplia de lo que son los minerales no metálicos. Cada país puede incluir alguna categoría u otra, y eso varía según los países, pero en términos generales son los que están mencionados aquí. Piedras, cementos de arcilla y arena y grava, y estos son los mayores volúmenes vinculados a esta categoría. Minerales químicos y fertilizantes también, y después algunas que en términos de peso representan muy poco, pero que son piedras preciosas, y algunos minerales no metálicos que no tienen carbón y que no son petróleo claramente. ¿Por qué son importantes? Porque tienen, desde el punto de vista ambiental, es la categoría que más peso aporta, por el peso específico que tienen, por grandes volúmenes que se manejan, tiene un bajo costo en general, comparado con cualquiera de las otras categorías, por unidad de peso tiene un costo menor, y por la gran abundancia que hay, salvo algunos pocos países que importan la mayor parte de estos. Entonces, eso después deriva en lo que figura al final que dice escaso reporte. Son estadísticas a veces muy difíciles de conseguir directamente porque justamente como son materiales bastante abundantes y relativamente baratos, al no haber un interés comercial o un control comercial muy grande, es muy difícil poder contabilizar los volúmenes. Se utilizan para construcción, para industria, para decoración, para fabricación industrial de productos químicos y también de algunos fertilizantes. Y una de las asunciones que hace de supuestos de nuestro sistema de contabilidad es que justamente por su precio asumimos que lo que se extrae en el país hay muy poco comercio exterior de estos
muy poco, salvo algunas categorías. Por supuesto, las piedras preciosas tienen comercio exterior enorme, pero el volumen en peso es despreciable con respecto al volumen de arena para construcción. Entonces, vamos a asumir que lo que se trae en un país es para consumo propio interno. Si no hay estadísticas de comercio exterior de arena, no debería preocuparnos, salvo que seamos Hong Kong o Mónaco o el Vaticano, en cuyo caso sí, claramente viene de afuera, pero para nuestras economías asumimos que lo que sacamos de nuestro territorio es lo que estamos consumiendo. Y eso tiene después una implicancia en términos de economía. Y a nivel global, es la categoría que más ha ido creciendo en los últimos años, los últimos 40 años, y hoy en día es la principal categoría en tonelaje de las 4 que estamos analizando. Cuando avancemos con esto, podemos, por supuesto, obtener los indicadores que están abajo para estas categorías. Vamos muy rápidamente, en los minutos que nos quedan, a la tabla 2.12, al manual. Y voy a entrar yo también, porque la estoy buscando junto con ustedes. La tabla 2.12, que nos muestra está después de metálicos. Minerales metálicos. Ah, ok. Está. Viene acá. Por eso hemos salteado metálico que está en manual porque es un poco más complejo, requiere algún análisis particular. Así que pasamos directamente a una tabla que nos muestra en términos generales. Está en la página 55. La clasificación de estos metales en muy grandes categorías, los metálicos, en la 55. 55. Pero es 12.68, tengo yo. Ah, era 55, perdón, ahí, gracias. Tenemos 2 temas, para mayor complejidad, 2 temas de enumeración de las páginas. Aquí están los ejemplos. Es desde el punto de vista de la variedad de productos, tal vez una de las tablas más sencillas. No hay tantísimos minerales no metálicos que tengan importancia económica. Aquí está la clasificación. En la tabla, en la figura 2.4, tenemos el árbol de decisión de esto, que es un poquito más complejo que el árbol anterior. Y esto es por lo que mencionamos. Son productos generalmente abundantes, de bajo costo. A veces hay una explotación informal de estos productos. Se extrae grava, de ríos se extrae arena para construcción y no se reporta, no se mide eso. Entonces, este árbol es muy interesante porque nos da muchas opciones hasta que al final caemos en la opción de más abajo, que es la opción roja de no podemos construirlo. Pero antes de caer en eso, vamos a agotar una serie de instancias. La primera es que tenemos el informe estadístico, al menos a nivel de 2 dígitos de nuestra clasificación, que nos permita tener información sobre estos metales. Si lo tenemos, listo, perfecto, vamos a la izquierda. Si lo tenemos, lo compilamos en nuestras tablas. Si no lo tenemos, nos podemos preguntar, ¿tenemos estadísticas gubernamentales para que sean similares o aproximables al sistema de clasificación de 2 dígitos? Si la respuesta es sí, aplicamos los factores de conversión y construimos nuestra cuenta. Si la respuesta es no, nos preguntamos, ¿tenemos algún reporte detallado en unidades monetarias? Si no tenemos el tonelaje, tenemos al menos el volumen económico, monetario que hemos utilizado en la extracción. Si la respuesta es sí, aplicamos el factor de conversión de unidades de volumen monetarias a volumen físico, a toneladas. Si la respuesta es no, ¿hay al menos un informe sobre unidades no metálicos a partir de, por ejemplo, cámaras que nuclean a empresas que trabajan con eso? Si la respuesta es sí, en unidades de masa, perfecto, lo consignamos en la categoría. Si la tenemos en unidades de volumen, aplicamos los factores de conversión para pasarlo a peso. Y si tenemos unidades monetarias, lo mismo, pero convirtiendo del valor promedio de la tonelada de material a tonelada. Si no tenemos una asociación, unas cámaras, tenemos algún informe alternativo, algún estudio que nos permita aproximarnos o entender el volumen. Y no. Si la respuesta es sí, a partir de estadísticas gubernamentales podemos compilar las cuentas. Si tenemos el sector industrial nacional, podemos convertir esos datos a las unidades nuestras de medida. Y si tenemos estadísticas internacionales, al menos podemos hacer una aproximación nacional para esto. Si no tenemos ninguno de estos informes, lamentablemente no podemos compilar esta cuenta. Pero fíjense la cantidad de alternativas de mayor a menor confiabilidad estadística que ofrece este árbol de decisiones y que son los caminos que tenemos que tomar antes de comenzar a compilar cualquiera de las cuentas. Vamos a la tabla 2.13. Rápidamente son los factores de conversión de densidades promedio de algunas piedras, de las más utilizadas, mármol, granito, la arenisca. Estos
factores de conversión son los que permiten pasarlo a toneladas por cada metro cúbico, y esto es porque la explotación se hace habitualmente en metros cúbicos, pero si hay un factor local a una densidad para una característica, un mármol en particular de una región mejor que esto, lo utilizamos sin ningún problema. En la tabla 2.14, aquí tenemos para varias de los materiales que hemos considerado. En la tabla 2.14 tenemos otro caso similar al que utilizamos para el ganado. A veces no tenemos la cantidad de arcilla utilizada, por ejemplo, pero sabemos cuántos ladrillos de arcilla se producen a nivel nacional o cuántas tejas. Entonces, vamos a hacer como una contabilidad inversa. Conociendo el volumen, por ejemplo, de ladrillos, o por unidades, o por kilogramos de ladrillos, y conociendo algunos factores de conversión de cuánto material original se utilizó para una tonelada de una unidad de ese producto, podemos aplicar, insisto, este proceso de contabilidad de ingeniería inversa. No sé cuánta arcilla se extrajo, pero sé que es una cantidad X de ladrillos que utilizan por cada metro cúbico o por cada unidad de ladrillo, por cada kilogramo, tantos kilogramos de arcilla. En ese caso, con estos factores de conversión globales que puedo reemplazar por regionales, puedo hacer la contabilidad y establecer a partir de estos productos cuánto del material que a mí me interesa contabilizar fue utilizado. La tabla 2.15 muestra, en algunos casos, insisto, estamos recorriendo un poco ese árbol de decisiones, ¿no? Imaginemos que no tengo estadísticas del producto, de las categorías de material que yo quiero medir, no tengo la categoría de productos elaborados. A partir de eso, digo, bueno, al menos voy a utilizar una estimación global de cuántas toneladas per cápita por año consume un habitante promedio de la región, y a partir de eso, conociendo la población de la región, hacer una estimación muy gruesa de cuántos no metales estamos utilizando en nuestra economía. Eso es lo que figura en la tabla 2.15. Vamos a la página 66 arriba, la primera línea. Hay otras, aquí el consumo de grava y cemento, hay otras industrias muy importantes vinculadas a minerales no metálicos que nos pueden dar algo de información. Por ejemplo, la industria del cemento. En muchos casos, insisto, no tenemos cuánta arena se utilizó, cuánta grava, pero sí sabemos cuánto cemento se produjo o se consumió en un país. Hay un factor de conversión, una relación más o menos lineal entre el cemento producido y los minerales de base, grava en este caso, y arena no consumido. Yo podría tener una buena aproximación a partir del producto final cemento, tanto como lo hacía con la leche. No sé cuánto pasto comieron las vacas, pero sé que para cada litro de leche se utiliza tanto pasto. Bueno, puedo hacer la contabilidad inversa. Vamos a la tabla 2.16, que muestra para algo similar como otro de los usos muy importantes de los minerales no metálicos es la construcción de caminos. Vamos a ver acá algunos caminos, algunas carreteras, y después lo mismo con los ferrocarriles. Yo no sé, a veces ni siquiera la empresa que construye el camino puede informar cuánta arena utilizó, pero sí yo puedo saber qué tipo de camino construyó, cuántos kilómetros hizo, qué ancho tiene ese camino, qué altura tiene la carpeta asfáltica en caso de haber asfalto o pavimento, y a partir de eso yo puedo estimar cuánta arena y cuánta gravilla o cuántas piedras se utilizó para poder construir ese camino. Eso nos permite dos cosas. Primero, los nuevos caminos asignar un valor de uso de minerales no metálicos, y por otro lado, yo también puedo estimar, si quisieran estimar stocks, existencia, cuánta arena tengo atrapada en los caminos y calles de mi país o de una ciudad. Puedo hacer esta estimación conociendo las características constructivas de ese camino. Algo similar está en la tabla 2.17 para la reparación o generación de nuevos caminos, que incluye, por supuesto, el ancho del camino y el tipo el grosor, el espesor que tiene el pavimento. Y algo muy curioso en la página 68 arriba, y con esto terminamos minerales, que es, yo puedo hacer algo, página 68 abajo, perdón, 68 de aquí de la manual, abajo, esta parte de aquí se graba el ferrocarril. En muchos países las vías férreas utilizan gran cantidad de grava, de piedras, para poder estabilizar el sitio donde se implanta la trocha, los rieles. Entonces, yo podría estimar con esto global
cuánto de la grava estoy utilizando por cada unidad de camino de ferrocarril que estoy tendiendo o que estoy manteniendo. Esto es, insisto, en el caso de estos materiales que no tienen a veces una estadística que muestra directamente cuánto se saca, sino que tenemos más estadísticas del uso. Tenemos que hacer la ingeniería inversa, el cálculo inverso para poder revisarlo. Para cerrar, porque estamos excediéndonos, vamos al compilador, a la tabla de Excel, y mirar simplemente algunas poquitas tablas. Vamos a la que dice Conversion of Minerals. Non-metal minerals. ¿Está aquí? ¿Sí? Me parece, sí. Sí, sí, sí. Aquí está la metal ore. Ahí tenemos, de nuevo, el compilador nos ofrece en la columna naranja las densidades sugeridas. Si tenemos densidades locales, lo cambiamos. En la de entrada, en la gris, ponemos claramente para cada uno de esos materiales cuántos metros cúbicos hemos traído y nos da el cálculo rápido en toneladas. La tabla siguiente muestra algo similar para otros tipos de calizas, por ejemplo, que figuran allí abajo. Podemos hacer un cálculo, no tiene sentido que veamos algunos ejemplos aquí, pero colocando en las celdas grises los totales estimados en la parte de arriba, los totales estimados de producción de cal viva, producción de cemento y demás, y calidad acá, podemos rápidamente calcular cuánto el material original se utilizó para cada una de esas unidades. Y ese es el objetivo de estas tablas. Y lo mismo con la tabla que sigue, que son los factores de conversión de diferentes unidades de arcilla a las toneladas originales. La idea entonces, vamos a parar aquí por si hay alguna pregunta y para no excedernos del tiempo. La idea es mostrarles la tabla a completar inicialmente con los datos, qué herramientas y qué artilugios estadísticos tenemos para poder aproximarnos a esos datos cuando no están disponibles, a dónde podemos dirigirnos para consultar coeficientes locales, las fuentes específicas de información, y cómo cada uno de estos renglones que vamos completando va alimentando finalmente la tabla final de indicadores y el cálculo último que hacemos, que es el tonelaje total de materiales que requiere el uso de una economía. Con esto dejamos entonces para mañana la parte de combustibles fósiles, que es muy breve, y la de metales, que es muy interesante también por algunas particularidades del sistema productivo de metales y que para la región tiene una importancia enorme. Ahí queda abierto el micrófono, Santiago, por si hay alguna consulta. Muchas gracias, Javier. Y colegas, bueno, comentarles que en un correo de seguimiento el día de hoy les estaremos enviando el manual, o sea, el manual que estuvimos navegando y que se estuvo presentando en la sesión de hoy, y que en ese sentido agradecería si en el chat pueden ponernos su correo, su institución y su nombre para asegurarnos de incluirlos en esta lista de contactos, ya que Teams registra muchos de los correos, pero no todos, y hemos tenido casos donde el correo de seguimiento no le llega a los participantes de la sesión, así que si pueden ponerlo en el chat, se lo agradeceríamos. Y bueno, por supuesto, si tienen alguna pregunta adicional o comentario sobre el contenido de la sesión de hoy, pueden hacerla en este momento, por supuesto. La planilla de Excel, no sé si la vamos a mandar el día de hoy, sí planeamos mandarla, solo que tenemos que terminar de chequear un par de cuestiones. Podemos compartirla, si les interesa, la podemos compartir la versión. Hay un par de ajustes que tenemos que hacer, pero es la versión prácticamente definitiva, podemos enviarla sin ningún problema junto con el manual. Y también lo que podemos mandar es el compilador, la guía del compilador. La guía del compilador, donde también detalla todas las funcionalidades del Excel, por supuesto. Solo para aclarar el material que le vamos a compartir. El manual es la metodología completa que detalla punto por punto todos los ítems que hemos tratado y los que vamos a tratar en los próximos días. Como el objetivo final es completar las tablas que llamamos compilador, porque es justamente la tabla que recibe, que compila todos los datos nacionales de las diferentes categorías, tiene una guía que explica muy sintéticamente cómo completar cada una de las tablas. Esto es para no tener que leer el manual, pero este compilador se utiliza una vez que uno ya ha entendido al menos la metodología general. Entonces, el colorido que está aquí a la izquierda es el manual, que tiene 150 y algo de páginas. La guía del compilador es mucho más breve y es específicamente instructivo de cómo completar las tablas, y finalmente lo que está por debajo en esa lámina es lo que llamamos compilador o las tablas de Excel, que son las que hemos estado viendo el día de hoy. Perfecto. Y
Bueno, con eso, de nuevo, bueno, les quería comentar que por supuesto las grabaciones de estas sesiones, ya que vi en el chat que varios nos solicitaron enviarlas, las enviaremos en un correo de seguimiento posiblemente la próxima semana, donde se envíen todas las grabaciones de las sesiones en un correo de seguimiento general del taller, y los diferentes días estamos enviando recursos que son relevantes para la sesión de ese día. Para la sesión de lunes mandamos la presentación donde se presentaban los conceptos de forma general. El día de hoy vamos a mandar el manual y la guía del compilador, y posiblemente el compilador también. Pero por supuesto, como les comentamos, las grabaciones se enviarán junto a la minuta y todo el material de las sesiones en un correo de seguimiento la próxima semana. Entonces, bueno, con eso veo que no hay hasta ahora ninguna pregunta. De nuevo, les agradecemos a todos los colegas por su participación. También a los colegas de los Institutos Nacionales de Estadística, nos complace mucho que puedan participar en estas sesiones, porque realmente también queremos, lograr esta comunicación y trabajo en conjunto también con los ministerios de Ambiente, que nos parece muy importante. Y Revisando el chat. bueno, perfecto. Si no veo ninguna pregunta, entonces, eso, agradecerles de nuevo por su participación, y creo que con esto podemos dar fin a la sesión del día de hoy para no quitarles mucho más tiempo